Morena, 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 Morena. Raza de bronce de piel morena, pueblo de México en general. Vamos unidos a la faena por la regeneración total. No, pues para que quepamos todos, no tengo problema. Lo que yo les quiero platicar, es de la importancia que tienen en general los movimientos estudiantiles y sobre todo y para eso tengo que hacer un poco de historia. Miren, hay que recordar que desde que se fundan las universidades, la educación superior es considerada un privilegio únicamente para las élites. De hecho, en la Edad Media, únicamente los nobles tenían acceso a la universidad. Es decir, iban a la universidad el varón de quién sabe qué, el príncipe de quién sabe qué, el duque de tal, etcétera. No sé si ustedes saben de dónde viene el término snob. El término snob significa, es un término que deriva de las universidades y viene de lo siguiente: generalmente cuando se inscribía un alumno se ponía fulano de tal varón, fulano de tal duque, y cuando llegaba alguien que no tenía grado de nobleza, le ponían sine nobilitate, es decir, sin nobleza, y la abreviación es S.nob. Y resulta que la gente que llegaba, que no venía de la nobleza, pues desconocía los códigos de comportamiento de la nobleza y hacía cosas estrafalarias o se vestía ostentosamente para no ser menos, etcétera. Y a esa gente le pusieron snob. Las universidades fueron, por lo tanto, durante siglos, un bastión y un baluarte de los grupos más conservadores de la sociedad. En México, la universidad era el bastión de los grupos conservadores. Hay una historia que a mí me gusta mucho, que es que de repente, en la primera República Mexicana, Vicente Guerrero de repente decide fundir el Caballito para hacer unos barandales. Y saben que, lo cual a mí me parece una barbaridad, porque el Caballito es al final de cuentas una obra muy importante, pero como representaba al rey, Vicente Guerrero quería fundirla. ¿Y saben qué hizo el dirigente de los conservadores, que se llamaba Lucas Alamán? Lucas Alamán secuestró al Caballito y lo metió a la universidad, porque sabía que ahí no le iban a tocar, porque era el bastión del grupo conservador. Y la universidad fue el bastión de los grupos conservadores en México todavía hasta 1929. Todavía en 1929 los conservadores mexicanos creían que la universidad era suya y que no iba a ser de nadie más. Por eso nos explica, entre otras cosas, que Gómez Morín, el presidente del PAN, haya puesto toda su herencia a nombre de la universidad. No es una casualidad. La pone a nombre de la universidad pensando que la universidad es de ellos, es su fortaleza. Lo que ocurre, lo que hace que la universidad deje de ser un bastión de los grupos conservadores, es que a partir de la Revolución Mexicana en México y en otros países ocurren procesos similares, las universidades se abren a las clases medias y se convierte en un lugar de reciclamiento social. Ahí es donde accede la gente que aspira a tener un mejor futuro. Entonces, ocurre en México que, por ejemplo, muchos hijos de comerciantes, de sectores medios, tienen acceso por primera vez a la universidad a partir de los años 1920 y entran, y eso da un fenómeno totalmente nuevo. En 1929, de hecho, estalla la primera huelga nacional, que es la primera huelga nacional de estudiantes de educación superior. Es una huelga que coincide, fíjense, qué casualidad, coincide con un proceso electoral, coincide con el momento en el que José Vasconcelos se postula a la presidencia de la República en contra del candidato oficial, que es Pascual Ortiz Rubio. Miren, lo que es increíble de la historia es que vamos a ver cómo las cosas se van repitiendo y hay temas y fenómenos que persisten y que aparecen una vez y que vuelven a aparecer 30 años después y que vuelven a aparecer 60 años después.
el primer movimiento estudiantil importante de México está vinculado al proceso electoral de Vasconcelos. Todos sabemos que a Vasconcelos le hicieron fraude y que impusieron a Pascual Ortiz Rubio. Pero de todas maneras es a partir de esa huelga que la universidad adquiere su autonomía. Portes Gil le da la autonomía a la universidad y desde entonces ya no es nada más la Universidad Nacional de México, sino la Universidad Nacional Autónoma de México. El caso es que a lo largo de décadas la universidad siguió siendo digamos, una institución o un instrumento de ascenso social. Y mucha gente que venía de clases bajas entraba a la universidad y podía aspirar a ser médico, doctor, abogado, etcétera. Y se estableció lo que se llama una meritocracia, es decir, estas son las lógicas de la meritocracia, no son las lógicas ya de la aristocracia de que naces varón y mueres varón, sino que tú de repente, gracias a la universidad, podrías nacer el proletario más humilde y terminar siendo doctor o ingeniero. Entonces, era un instrumento de reciclamiento social muy importante, en principio lo sigue siendo. Ocurre que a partir de la década de los 60s, empieza a haber una crisis en las universidades. Empieza a ocurrir, por ejemplo, que las universidades ya no reciclan tan fácilmente a la gente por una razón muy sencilla. En Europa, en la década de los 60s, hay un estado de bienestar, un estado que protege a su ciudadanía, buscan políticas de pleno empleo, etcétera, pero de repente les cae encima una recesión. Y es una recesión importante. Y esta recesión paraliza la economía y de alguna manera paraliza toda la maquinaria económica y paraliza también esta máquina de reciclamiento. Y muchos de los estudiantes que se metieron a estudiar leyes o medicina o lo que sea, de repente se encuentran con que van a terminar la carrera y que no van a tener empleo. Y ahí empieza una crisis y una toma de conciencia muy importante del estudiantado, que coincide además con otro movimiento de jóvenes muy importante, que es el movimiento hippie. Y esto va en consonancia con toda una serie de productos culturales muy importantes, el rock and roll, la cultura para jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos estudiantes se rebelan contra la sociedad de consumo y se rebelan contra varias cosas que no me lo van a creer. Miren, se rebelan, por ejemplo, contra una televisión y una radio y unos medios oficiales que mienten y que engañan. ¿Les suena conocido? Es lo mismo que está pasando hoy en día. Estos muchachos también empiezan a protestar, lo reprimen, entonces protestan también contra la represión. ¿Les suena a lo que está pasando hoy en día? Es idéntico. Y también protestan por una sociedad sin futuro. Son muchachos que buscan el futuro. Y aquí hay una cosa que hay que entender en general de los movimientos estudiantiles. Bueno, ahorita les hablo de eso, mejor más tarde les hablo de eso. En Francia, los muchachos ponen en huelga la universidad en mayo del 68. Y el movimiento parece que va a acabar ahí, pero resulta que los muchachos se vinculan a movimientos obreros, a movimientos de trabajadores, y al cabo, y en junio, la huelga estudiantil es en mayo, y en junio, lo que ocurre es que cunde, la huelga estudiantil se transforma en una enorme huelga general de asalariados, de trabajadores, sobre todo de trabajadores fabriles. Y esa fue la huelga general más importante que ha tenido Francia en toda su historia. Se calcula que hubo entre 9 y 10 millones de huelguistas en el mes de junio de 1968. Y aquí vamos a un fenómeno muy interesante. Los estudiantes no pensaban, nunca se plantearon, bueno, algunos grupos lo hicieron, pero el movimiento en su conjunto nunca se planteó la toma del poder. Pero al vincularse con la huelga fabril, el gobierno de Charles de Gaulle, y estoy hablando de un estadista de la talla de Charles de Gaulle, se tambaleó, tuvo que llamar a elecciones anticipadas, y en esas elecciones la izquierda obtuvo una cantidad de votos enorme. Y no me lo van a creer, la izquierda no ganó porque el gobierno de Gaulle hizo chanchullos con el padrón electoral. No me lo van a creer. Y porque también hubo un sector ultra que se negó a participar en estas cosas. Es increíble, es la misma historia que hemos visto una y otra vez. El caso es que todo este proceso, lo que explica realmente, lo que ponía en evidencia realmente, son las aspiraciones de la sociedad y es también la idea
de que el capitalismo, por más que se establezca como estado de bienestar, es un sistema que provoca crisis y que provoca descontento. Lo que es curioso del movimiento del 68 es que en el 68 hubo insurrecciones estudiantiles no solamente en Francia, también las hubo en Estados Unidos, en Alemania, en España, en Inglaterra, en Checoslovaquia, en Argentina, en Uruguay y por supuesto en México. Todos sabemos cómo fue el movimiento estudiantil mexicano. El movimiento estudiantil mexicano tenía antecedentes en varios movimientos estudiantiles previos, el movimiento de Morelia, el movimiento de Puebla, el movimiento de médicos del 66, en fin, son movimientos en los que las clases medias se empiezan a mover, y esto tiene una significación muy importante en la sociedad de su época. Forma también parte de aquella secuela en la que se movilizaron obreros con el movimiento ferrocarrilero y grupos prodemocracia como el grupo del doctor Salvador Nava en San Luis Potosí, y todos esos movimientos, el de Morelia, el de Salvador Nava, el de ferrocarriles, todos fueron reprimidos con violencia por parte del Estado. El movimiento estudiantil del 68 en México se desencadena en realidad por una cosa insignificante. Es un pleito entre alumnos de la vocacional 5. Hay un pleito ahí X, y de repente, como estaban cercanas las Olimpiadas y Díaz Ordaz estaba nervioso de que se le fuera a descomponer el país, Díaz Ordaz agarra y mete a los granaderos, que reprimen de forma brutal y encarcelan gente a lo loco, es decir, desata la represión. Y la represión, lejos de apaciguar al movimiento, lo desencadena. Los estudiantes protestan y empieza una escalada terrible en lo que los estudiantes protestan, el gobierno reprime, los estudiantes van al Zócalo, el gobierno reprime, incluso hay muertos, y entonces el movimiento lo que hace es lo mismo que hace el movimiento en Francia del 68, que es que recoge las aspiraciones profundas de la sociedad, hace un pliego petitorio que, si hoy lo revisamos, es básicamente un pliego de derechos humanos, que reclama democracia, derechos humanos, cese a la represión, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, todos ustedes saben lo que pasó después. El movimiento crece en serio, se convierte, y no solamente crece, sino que la sociedad se ve identificada con las demandas del movimiento, siente que los muchachos tienen toda la razón, porque la tienen. Y el gobierno lo que hace es que reprime. Ustedes saben que hubo una marcha silenciosa enorme, y el 2 de octubre, poco antes de las Olimpiadas, los muchachos hacen una marcha pacífica en Tlatelolco, el ejército reprime con violencia, con saña, hubo un montón de muertos, en fin, y sabemos lo que pasó después. Díaz Ordaz, en un informe presidencial, se hace cargo de la represión, se hace responsable de la represión, muy parecida a lo que hizo Peña Nieto con Atenco hace poco, y deja en la sucesión presidencial a Luis Echeverría, que era su ministro de Gobernación, que había sido el encargado de operar la matanza del 2 de octubre. Es una cosa increíble. El movimiento no se apaga, sigue latente, y en 1971 los comités de huelga que quedan organizan una marcha en el casco de Santo Tomás. Todos sabemos lo que pasó ahí. Desataron a un grupo paramilitar llamado Los Halcones, hubo una segunda matanza terrible de estudiantes, ¿no? con cosas increíbles, se metían a los hospitales a rematar gente, ¿no? Cosas espeluznantes, y eso por supuesto que orilla a un sector de los rebeldes a la lucha armada. Ahora, ojo, lo que es un hecho es que lo que hay que tomar en cuenta de esta cosa es que los movimientos estudiantiles del 68, tanto en Francia como en México, como en Alemania, como en Uruguay, lo que hicieron fue recoger las demandas más sentidas de la sociedad y establecieron la agenda para el resto de lo que fue el siglo XX y lo que es parte del siglo XXI. Toda la agenda democrática de México fue plasmada primero por los estudiantes del 68, así funcionó en aquel tiempo, así funciona en Francia también en aquel momento. Ahora, los panistas son fantásticos, porque el otro día yo leí un texto de un panista, pues me supongo que es panista, porque decía, criticaba a la izquierda por haber secuestrado el movimiento del 68. Decía, es que la izquierda se lo apropió y es un movimiento de todo México y de todo. Perdón, hay que recordar que en el 68 el PRI encabezó la represión y fue secundado por el PAN. Digo, no nos chupamos el dedo. El PAN apoyó la represión y no solo eso, la aplaudió. Y no solo eso, sino que cuando hubo un cambio de gobierno,
cuando el PAN llegó a la presidencia, Fox, el primer presidente panista, había ofrecido en campaña encarcelar a los responsables del 2 de octubre y del 10 de junio. Y no solamente no los encarcela, sino que empieza a jugar con eso, es decir, parece ser que negocia la impunidad de Luis Echeverría por la impunidad de Fox por el caso de amigos de Fox. Y no solo eso, sino que en las elecciones del 2002 o 2003, el PAN lo que hace es que primero pone en arresto domiciliario a Luis Echeverría. Por razón, si yo no diría, bueno, ya se van a aplicar para encarcelar al genocida, no, terminando las elecciones lo soltaron. Y al poco tiempo la Corte declara que ya proscribió el delito de genocidio, que es el delito por el que se perseguía a Echeverría. Perdón, el delito de genocidio no puede proscribir, no puede prescribir, es una cosa increíble. Después del movimiento estudiantil de 68, les digo, hemos tenido otros dos movimientos estudiantiles importantes. El movimiento del CEU en 1987 y el movimiento del CGH en 1999. Estos dos movimientos se hicieron básicamente para detener sendas reformas universitarias que promovían primero Carpizo y después Barnés, los rectores Carpizo y Barnés. Estas reformas lo que pretendían es introducir en la universidad toda una serie de transformaciones que se aplicaban a las lógicas neoliberales. Buscaban que la universidad fuera rentable, es decir, que los estudiantes pagaran cuotas. Buscaban que los profesores fueran, que la academia tuviera un rendimiento y que la universidad pudiera vivir también de las cosas que se producían, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto plantea un problema muy serio, porque el conocimiento a la larga siempre enriquece a las naciones, pero es muy difícil que sea rentable en el corto plazo. No le puedes aplicar a la universidad las lógicas de una empresa. La universidad, el fin de la empresa es hacer dinero, el fin de la universidad es el conocimiento, transmitir, generar y producir conocimiento. El caso es que estos dos movimientos efectivamente pararon las tentativas de introducir a la universidad las lógicas neoliberales, y hoy en día, y sobre todo son movimientos que lo que hicieron es mantener viva la idea de la universidad, de la educación superior pública y gratuita. Y gracias a esos movimientos hoy seguimos teniendo una universidad pública y gratuita. No es poca cosa, es muy importante. Ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar de lo que han sido los movimientos estudiantiles? Yo les voy a hacer algunas disquisiciones, tal vez son puras tonterías lo que les voy a decir, pero a mí me parece que son conclusiones que derivan de todo esto. Primero, hay que entender que los movimientos estudiantiles son movimientos que tienen serias limitaciones. Nunca un movimiento estudiantil se ha podido plantear la toma del poder. Nunca un movimiento estudiantil ha derivado en que una huelga universitaria acaba con la toma de la presidencia de la República o con la toma de Los Pinos. Eso no puede pasar. Pero sí son movimientos muy importantes. Y son movimientos que si se vinculan a otros movimientos, y creo que este puede ser el caso, pueden tener alcances impresionantes. Es el caso también del 68 francés. Cuando se vinculan al movimiento sindical, cayó de Gaulle. Estos movimientos son además muy importantes porque, en primer lugar, suelen ser movimientos que recogen el sentir profundo de la sociedad. Las universidades son una especie de cazuela en la que se mezcla todos los sectores del país y en el que conviven todos los sectores del país, sobre todo las universidades de masas. Entonces son universidades que reflejan realmente lo que siente la sociedad, pero además, y esto es bien importante, son movimientos que miran al futuro. Es decir, la gente de más de 60 años, de 50 años, tiene más vida vivida que vida por vivir. Los chavos de 20 años tienen más vida por vivir que vida vivida. Y obviamente ellos, su preocupación central es el futuro, es lo que viene. Y obviamente son movimientos que se proyectan al futuro y que marcan la agenda de los países y de las sociedades por décadas. No es una cosa menor. De hecho, son movimientos muy importantes porque además son movimientos que están compuestos por la élite intelectual del país. Son movimientos que vienen de la universidad, son grupos pensantes, son grupos que procesan información, son grupos que reciclan toda una serie de cosas. Ahora bien,
Esa es su fuerza, y también tienen debilidades. Son movimientos espontaneístas, suelen ser gente que no tiene experiencia política, no se le puede pedir experiencia política, pero la adquieren en chinga, la agarran con mucha rapidez. Y la otra cosa que hay que entender es que, como todo movimiento, el Estado busca infiltrarlos y a veces los infiltra. Generalmente, si yo no conozco un solo movimiento estudiantil o sindical o político que no haya sido infiltrado por el Estado. Y obviamente el Estado tiende a hacer estas cosas y son movimientos que se tienen que cuidar de estas cosas. Pero además, como en todo movimiento, son movimientos que, en los cuales un error de cálculo, un error de apreciación puede llevar al movimiento al desastre. Voy a poner el caso muy concreto del movimiento del CGH. Yo creo que el CGH iba muy bien y cometió un error, pero que es un error clave. El CGH vio que se querían aplicar las lógicas neoliberales en la universidad y lo que hizo, pero el CGH interpretó que lo que querían era privatizar la universidad. Y aquí yo les quiero decir una cosa, ahí hay un error de interpretación gordo por lo siguiente. Sin lugar a dudas, el modelo neoliberal, los neoliberales tienen un proyecto para las universidades y tienen un proyecto de educación superior. Y ese proyecto está basado, la base, el modelo de ese proyecto es el TEC de Monterrey o el ITAM, en el que unos empresarios hacen su universidad para ser sus técnicos. Y ese es el proyecto de esos señores. Y ese proyecto no pasa por privatizar la UNAM. Es decir, o el Poli. Si Carlos Slim privatizara la UNAM, lo haría para hacer un mall, lo haría para hacer fraccionamientos, para hacer cines, pero no lo haría para financiar la investigación nacional. Eso no le interesa, eso no le sirve a él, al menos que tenga proyectos de investigación tecnológica muy específicos, pero aún eso es limitado. Entonces, para los neoliberales, el proyecto hacia la UNAM es cerrarla, no es privatizarla, no la quieren privatizar, la quieren cerrar. Por eso yo polemizaba con los cuates del 99 diciéndoles, oigan, no entienden lo que están haciendo, si ustedes alargan la huelga, le están echando la mano a los neoliberales, están facilitándole la vida a los señores que quieren cerrar la universidad. Y por supuesto, bueno, ya sabemos cómo acaba esa historia. Ahora, ¿cuál es el significado? Es decir, vamos a ver, ¿cuál es el significado del movimiento estudiantil actual? El hecho de que los estudiantes de la Ibero hayan repudiado y abucheado a Peña Nieto tiene un peso simbólico brutal, es decir, tiene una carga simbólica enorme. Bien sabemos que Peña Nieto ya no se podía parar en la UNAM, pero que se pare en la Ibero y que lo hayan abucheado como lo abuchearon es pésimo para él, es terrible. Básicamente significa que el grupo para el cual ellos supuestamente están gobernando también ya está harto de este sistema, ya está harto de este modelo. Quiere decir que ni ellos lo quieren. Y perdóname, esto no es cualquier cosa, es muy importante. Yo estoy de acuerdo en que Peña Nieto cometió varios errores al entrar a la Ibero. Que primero dijo que iba a ir, después dijo que no, después dijo que sí, después dijo que no, después dijo que sí, que llenó el auditorio con acarreados, que le pagaba lo que le ofrecía a los estudiantes, pagarles 250 pesos porque hicieran la pregunta que querían, que no contestó todo lo que querían, lo que preguntaban los estudiantes, que se fue por la puerta trasera. Todo eso lo entiendo, pero el enojo solo refleja, lo que refleja es el enojo de estos sectores, en principio privilegiados, con el régimen y con el sistema. Y el enojo, bueno, hay que entender también, primero, la Ibero no es cualquier universidad, es una universidad de jesuitas, es una universidad que tiene una tradición crítica, participaron en el movimiento del 68, esto no hay que menospreciarlo. No hay que menospreciar además que esta generación que está estudiando en las universidades privadas es una generación compuesta luego por chavos, hijos ya de gente que estuvieron en el movimiento del CEU, por ejemplo. Y es una generación de chavos que están metidos ahí y muchos de ellos vienen de clases medias que realmente quieren darles a sus hijos una formación, que ya no acceden fácilmente a la UNAM, etcétera. Entonces hay un sector ahí que se ha depauperizado
en la clientela de la Universidad Iberoamericana. Eso también hay que entenderlo, pero eso también te explica el fenómeno de repudio a Peña Nieto. Y lo que expresan el enojo de los estudiantes de la Ibero, y de la UAM, y de la UNAM, y del POL, y todo eso, es sobre todo una crisis de la juventud que es muy gorda. Como yo les decía, los jóvenes miran al futuro, y hoy en día los jóvenes en México no tienen futuro. Es decir, el problema es de la chingada para ellos, perdónenme, estuve buscando el término correcto y me pareció el más preciso desde el punto de vista científico. Si ustedes se fijan, las condiciones que tenían los universitarios franceses del 68 y las quejas y las demandas de los universitarios del 68 son muy parecidas a las que tienen los universitarios mexicanos de hoy. Y son muy parecidas a los que tuvieron los universitarios mexicanos del 68. Es una crítica a la antidemocracia, a la manipulación de los medios, a la represión. Es decir, son críticas muy consistentes. Pero además, el problema que tienen los chavos de hoy, y que ya lo vieron, y que es muy importante que lo hayan visto, es que en este régimen, bajo estas lógicas, ellos no tienen futuro. Perdón, eso es espeluznante. ¿Cuál es presente si tienen? No, ya ves que empiezan a contar. Pero miren esto, y esto es importante. La diferencia entre los estudiantes del 68 en Francia y en México y los estudiantes del 2012 es enorme. Las diferencias son las siguientes. Primero, en el 68 había un estado de bienestar, hoy no lo hay. Hoy es un estado verdaderamente caníbal, el régimen económico es caníbal. Los estudiantes que se van a incorporar al mercado de trabajo, se van a incorporar a un mercado de trabajo en recesión. Bueno, eso es un paralelo también, hay recesión, pero hay un agravante. Esta recesión que tenemos en 2012 viene acompañada con una crisis del modelo realmente profunda. En 2008 estalló una crisis económica brutal, crisis económica que no se ha resuelto y que según todos los indicios económicos tiende a agravarse. Europa está en vilo, hoy en día el peso se está devaluando por la crisis de Grecia, toda la economía está globalizada, Grecia está en quiebra, Europa se está quebrando, la crisis griega repercute en Europa, repercute en Estados Unidos, esto repercute en México, por supuesto. Entonces, en lo que estamos es muy grave. Los chavos no tienen futuro. Y no solamente no tienen futuro, sino que lo que se está planteando no es ya mantener los pocos derechos que quedan, sino quitárselos. Los señores del PRI, del PAN y del PANAL hablan de lo que llaman las reformas necesarias. ¿Cuáles son esas reformas necesarias? Son la reforma hacendaria, la reforma laboral y la reforma energética, básicamente. Y hay otras, pero esas son las fundamentales. La reforma laboral afecta directamente a esta generación de jóvenes, les pega en el centro. Fíjense, los neoliberales son muy chistosos. Generalmente los regímenes dictatoriales son curiosos. Cuando quieren instaurar una política muy agresiva, la bautizan con un término muy bonito. Entonces, hoy nos hablan, para hablar de la reforma laboral, nos hablan de la flexibilidad laboral. Y uno tiene la impresión de que lo que quieren hacer es darle clases de calistenia o de estiramiento a los asalariados. No es así. La reforma laboral consiste básicamente en quitarle todos los derechos a los trabajadores y dejar el tema del salario, del pago salarial, a la regla, al juego libre del mercado. Y en ese juego, en un régimen de desempleo, en un régimen en el que impera el desempleo, los asalariados tienen todas las de perder y no tienen nada que ganar. Entonces lo que quieren hacer estos señores es básicamente legalizar toda una cultura laboral que han venido imponiendo poco a poco a lo largo de 30 años y que va a contrapelo y que contradice la letra y el espíritu de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Lo que quieren es legalizar el outsourcing, legalizar que la gente trabaje más de 8 horas diarias, legalizar, acabar con el salario mínimo. Quieren hacer todas esas cosas. Es una atrocidad. Yo creo que los chavos ya lo vieron y lo quieren parar.
Y la única ventana real de oportunidad que tenemos próximamente para parar eso son las elecciones próximas. Yo por eso entiendo que los chavos le están entrando al pleito y me parece además que es muy bien, que hacen muy bien. Pues chingón, compañeros. Muy bien.